Desde Mariposario Espirogira, en el centro de la ciudad capital, le traemos una edición más de su telerrevista Espectro. Arrancamos el nuevo mes con la miniserie Vida y obra de científicos y científicas costarricenses. Hoy le hablaremos de dos, el biólogo Gerardo Ábalos y el microbiólogo Alberto Álape. Pero antes de ir con ellos, acompáñenme a recorrer los hermosos senderos de este paraíso ecológico. Espirogira es una granja de mariposas. Aquí ellas cuentan con una gran variedad de flores para su desarrollo. Hablando un poco sobre flora y fauna, uno de nuestros invitados es un biólogo quien se ha encargado de investigar un poco sobre la ecología funcional de los colibríes y la captura de carbono por parte de las palmas tropicales. El doctor Gerardo Ábalos es un reconocido investigador y profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Le invito a que me acompañe a conocerlo. Este es el doctor Gerardo Ábalos Rodríguez, un biólogo cuyos intereses de investigación son diversos. Estudia la ecología y comportamiento de los colibríes. Sus investigaciones con este tipo de aves iniciaron en la década de los 90 en el sur del país, propiamente en el Cerro de la Muerte, y también en el famoso bosque nuboso de Monteverde, al noroeste de Costa Rica. Estas aves son de gran importancia para los ecosistemas, pues son agentes polinizadores de gran variedad de plantas en los bosques tropicales. El doctor Gilbert Barrantes, él me enseñó a usar las redes de niebla, me llevó al campo, me enseñó lo básico para manipular a los colibríes y de ahí en adelante pues siempre me interesó. Ir a cerro es como regresar a la casa, ¿verdad? Es un sitio que es muy querido para mí y que también es sumamente interesante. Es un lugar donde muchos de los procesos de polinización digamos, son muy importantes porque los polinizadores que pueden, por ejemplo, los insectos ya no son tan importantes, entonces tenemos polinizadores que pueden termorregular, como los colibríes, que tienen un papel crítico, ¿verdad?, en las zonas altas, entonces es un ambiente excelente para hacer estudios de polinización. Sí, los colibríes no pueden esperar a que haya más flores mañana o un mes, ellos tienen que alimentarse casi de manera inmediata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros medimos, cuantificamos la morfología del ave, lo traducimos en términos de variación aerodinámica, vemos cómo eso afecta el acceso a las flores y además sus interacciones con otras especies. Lo que hemos encontrado es que la jerarquía de dominancia cambia mucho y que hay que tomar en cuenta también a las hembras, que eso es algo que anteriormente no se hacía, y los estudios estaban concentrados en los machos. Entonces, al tener diferenciación morfológica, van a interactuar competitivamente de forma muy diferente. Entonces, nuestras preguntas tienen que ver con la manera en que la variación en recursos florales afecta el comportamiento del colibrí y cómo esta variación está determinada por la variación morfológica del ave. Gerardo es para mí un ecólogo funcional. Él está interesado en saber qué es lo que hacen los diferentes organismos en los ambientes en los que se encuentran. Gerardo ha trabajado mucho con palmas, con aves, hasta con hongos ha trabajado en diferentes sistemas en Costa Rica y lo que él está interesado es en ver cuál es la función de esos organismos en esos ambientes. Desde esa perspectiva yo creo que el aporte principal que Gerardo ha traído a la ciencia costarricense es precisamente el apoyar esos procesos de conocimiento en términos de ecología funcional que no teníamos hace 10, 15 años. El doctor Ábalos a la vez realiza estudios sobre la captura de carbono en palmas tropicales. Elabora inventarios para conocer con exactitud cuánto carbono está contenido en las especies más importantes de palmas. Nosotros estamos tratando de mejorar las estimaciones de los impactos del calentamiento global. Y para eso es necesario tener una idea del presupuesto del carbono que almacenan nuestros bosques tropicales. Las palmas usualmente no son tomadas en cuenta en los inventarios forestales, a veces no se les da la importancia que merecen, sin embargo representan un 25% de las plantas que tenemos a nivel del bosque, ¿verdad? Bueno, yo creo que tuve una niñez normal y también feliz, porque yo me crié en la finca de mi abuela materna, que era una finca de café, en Llorente de Tibás.
Y pues ahí los cafetales en esos tiempos no eran muy diferentes de un bosque. Entonces habían pues diferentes tipos de animales, aves, plantas. Entonces mis padres me inculcaron esa apreciación por la naturaleza, en su manera, ¿verdad? Y luego yo tuve un tío también que me llevaba al bosque. Entonces para mí era muy emocionante, era un proceso de descubrimiento del bosque lluvioso. Después de graduarse de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, viajó a Estados Unidos a cursar estudios de posgrado en la Universidad de Colorado. Posteriormente, se traslada a la Universidad de Missouri y obtiene su doctorado en 1999. Su esposa comparte la misma profesión. Es uno de los profesionales de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica que tiene muchos contactos fuera del país. Gerardo ha sido editor de muchísimas revistas, ha escrito muchos artículos, ha editado muchos artículos y yo en lo particular he tenido la oportunidad junto con el doctor Sergio Molina de la Universidad Nacional de editar un libro en el cual trabajamos directamente con Gerardo como autor. Gerardo entonces desde esta perspectiva intenta escribir una ciencia para todos. Además de profesor en la Escuela de Biología, es el director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible, ubicado en el Cantón de Atenas y asociado a la organización SFS, The School for Field Studies. Yo comencé como profesor de ecología tropical de una manera temporal, trabajando medio tiempo acá. En realidad yo vine de forma temporal. La filosofía del centro me encantó, la visión de la institución, el hecho de que traía estudiantes extranjeros para cambiar su forma de pensar y transmitir ese mensaje a los Estados Unidos. Cuando yo vine de los Estados Unidos, yo traje un doctorado en ecofisiología de plantas. Mi tesis de doctorado la hice en Smithsonian trabajando con las lianas del dosel, usando una grúa de construcción que estaba inmersa en un bosque tropical. Entonces mi formación era de biología básica. Con el centro de estudios yo me comencé a preguntar cómo aplico mi título, mis conocimientos básicos de ecofisiología de forma práctica. El centro tiene pues una forma multidisciplinaria de contestar problemas de sostenibilidad con interacción con profesores de economía, profesores de manejo de recursos y comunidades locales. Entonces eso comenzó a abrir como nuevas preguntas, nuevas formas de ver la ecología tropical y para mí fue pues básicamente casi un matrimonio hecho en el cielo, ¿verdad? Porque yo traía esos intereses, ¿verdad? Pero no sabía muy bien cómo aplicarlos. Entonces eso me ha dado la oportunidad de ver cómo se aplica lo que es la ecología tropical para resolver problemas de manera práctica que experimentan nuestras comunidades. Yo como un profesional joven, cuando llegué al país y él teniéndolo de jefe, sabía entenderlo a uno y guiarlo y lograba encontrar en uno pues esas áreas donde uno podía desarrollarse y es una persona pues bastante motivadora en ese sentido. Sí, con los estudiantes también, es una persona muy accesible, lo conocimos haciendo un trabajo más allá del trabajo típico de un académico. Gerardo es una persona muy jovial, es una persona que siempre anda haciendo bromas, es una persona que a través de relaciones muy horizontales educa, enseña e invita a trabajar. Gracias por continuar con nosotros acá en el canal UCR. En Costa Rica existen más de 1.200 especies de mariposas y muchas de ellas se encuentran acá, en este mariposario. A continuación le daremos algunas curiosidades sobre ellas. ¿Sabía usted que muchas de las plantas de las que se alimentan las mariposas desarrollaron toxinas para evitar ser comidas por los herbívoros? De esta misma manera, algunas mariposas evolucionaron junto con ellas y asimilan estas sustancias en sus cuerpos. Por lo tanto, son desagradables para las aves y otros depredadores. Sin duda alguna, una combinación perfecta.
Ahora vamos con Alejandra Fernández, quien se encuentra en otro punto de este mariposario con la creadora de este mágico lugar. Gracias, José. Aquí estamos en el jardín de exhibición de Spirogyra Butterfly con la señora Sol Carballo, quien es la propietaria de este jardín y ha impulsado este negocio durante años. Sol, ¿usted nos podría contar cuál es la historia de este jardín de exhibición y en general del proyecto? Bueno, este mariposario tiene ya 24 años, tiene la edad de mi hijo mayor, Alejandro, y nace porque muere mi papá, nos deja un área bastante grande en esta zona, son alrededor de 7.000 metros cuadrados, con el río Torres de límite. Y yo lo único que sabía hacer era bailar y conservar una propiedad tan grande, pagar impuestos, etcétera, se me volvía un poco difícil con mi salario de bailarina. Entonces empezamos a buscar un negocio que fuera además consecuente con el pensamiento de mi papá, que era un amante de la naturaleza, que no dejaba nunca que mataran un pajarito o cortaran un árbol o algo. Y investigamos y vimos que existía la reproducción de mariposas en cautiverio y para exhibición, exportación y educación. Entonces me conseguí unos amigos, un economista y un biólogo, ¿verdad? Y se los propuse y con ellos empezamos el negocio. Un poco después se fueron, el economista se fue y el biólogo también, pero aquí seguimos. Quienes vienen a este mariposario, ¿cuál es la dinámica y cuál es el horario que pueden encontrar? Bueno, nosotros trabajamos 7 días a la semana, de lunes a domingo. De lunes a viernes el horario es de 9 a 2 de la tarde y los sábados y domingos de 9 a 3 de la tarde. Pueden buscarnos en el Facebook como Jardín de Mariposas Spirogyra, pueden buscarnos en la página, es muy fácil de acceder, está a 10 minutos caminando de la avenida Central. El teléfono, si quiere, 22 22 29 37, ¿verdad? Y estamos aquí para servirles. Solo cuéntenos un poco cómo se maneja la producción de este mariposario, qué necesitan para reproducir estas especies de mariposas. Bueno, ese en realidad es un oficio muy bonito, es algo parecido a tener bebés, a tener hijitos, ¿verdad? Las mariposas tienen, las diurnas, tienen plantas específicas en las cuales la hembra, después de que es fertilizada por el macho, pone los huevos. Entonces, todos los días de la planta específica de cada especie de mariposa se recogen los huevos. Por ejemplo, este Lonchocarpus es la planta hospedera del amorfo. Entonces la persona encargada de la reproducción viene, recoge los huevitos, los pone en unas cajitas, rotula la cajita con la fecha, la cantidad de huevos y la especie y se almacenan en el laboratorio. Cada especie de mariposa tiene un número de días en que dura el huevo en nacer. A partir de que nace se le alimenta con la planta específica, también tiene un número de días específico para llegar a convertirse la larva en pupa. La pupa también tiene un tiempo específico para que adentro de la pupa el cuerpo del gusano se deshace y se transforma en el cuerpo de la mariposa y después nace de la pupa, se abre la pupa y nace la mariposa, que también tiene un tiempo específico para poder volar porque nacen con el abdomen lleno de su sangre, hemolinfa, las alas recogidas así chiquititas. Bombea la sangre a las alas, las estira, las seca y dura como 20 minutos naciendo y 2 horas para poder volar a partir de ese momento en que nace. ¿Cuántos tipos de especies manejan en este mariposario? Costa Rica tiene más de 2.000 variedades de especies diurnas y más de 12.000 nocturnas. Nosotros en el jardín manejamos alrededor de 20 especies, dependiendo de la época, dependiendo de si hay exportación, porque entonces los puperos con que trabajamos, que están fuera del área de San José, todos están ubicados en áreas rurales, aledañas a bosques primarios, que es parte de la belleza de este negocio, ¿verdad? Gente que aprende un oficio, que en vez de dañar a la naturaleza, más bien la cuida y la preserva. Cuando ellos mandan sus especies y nosotros seleccionamos, dejamos unas cuantas para muestreo. Y entonces el número de especies cambia según lo que nos mandaron los puperos. Nosotros de reproducción en el jardín manejamos alrededor de 5 especies. ¿Qué otros atractivos puede encontrar el visitante al mariposario?
Espirogira Jardín de Mariposas es un proyecto de conservación. Una de nuestras principales metas es conservar esta área que es aledaña al río Torres como un oasis verde en el cual el bosque secundario galería que existe se mantenga y se cuide. Adentro del área cerrada usted puede ver ranitas, puede ver de las ranitas venenosas, las pumilio, puede ver una tortuguita, unas tortuguitas, puede ver una colección de plantas para cuando los amantes y las amantes de las plantas, de la que yo soy una, ¿verdad? Puede ver cualquier cantidad de plantas de flor para que los mariposas pongan sus huevos, hospederas. Puede caminar por el sendero de la contemplación que lo lleva a través de ese bosque galería secundaria, ¿verdad? Y también tenemos un video que habla sobre el ciclo de vida de las mariposas y sobre nuestro proyecto. Tenemos actividades específicas cuando vienen escuelas para que los niños aprendan el ciclo de vida de la mariposa de una forma más interactiva y más amena. Y en realidad hemos hecho tanta cosa aquí han habido matrimonios, bautizos, cumpleaños, celebraciones, ¿verdad? Porque pienso que el entorno se presta para un momento de gozo y de satisfacción personal. Muchísimas gracias, Sol, por recibirnos aquí a la telerevista Espectro y esperemos que este atractivo jardín de mariposas continúe como un proyecto por muchos años más. Continuamos con más de la miniserie Vida y obra de científicos y científicas costarricenses acá por el canal UCR. A continuación le presentaremos una semblanza producida por nuestra compañera Alejandra Fernández que habla sobre el investigador Alberto Álape, quien se ha dedicado a investigar sobre la bacteria Clostridium perfringens, quien es la responsable de la gangrena gaseosa. Veamos. Bueno, a mí me atrajo la investigación en biomedicina y sentí que era una buena opción, que era la mejor opción de hecho. Me gradué como microbiólogo y químico clínico en 1988 y me incorporé como docente a la universidad en 1989, unos meses después de haberme graduado. Empecé a dar clases de bioquímica en la Escuela de Medicina. En ese momento se abrió un programa cooperativo entre el SUCA y el Instituto Karolinska de Estocolmo, que es una institución muy reconocida a nivel mundial. Ahí está la Comisión Nobel. Conocimos desde que era estudiante, sobresaliente desde todo punto de vista, se sabía que iba a tener una carrera académica destacada como la ha tenido. Entró al programa de maestría, un programa conjunto que hubo con el Instituto Karolinska y las universidades centroamericanas, y ahí me tocó colaborar en su formación como cotutor. Se tenía un tutor de la parte sueca y un tutor de la parte costarricense. Es un individuo extremadamente talentoso, un individuo brillante que ha destacado en muchos campos de la acción académica universitaria. Él es un investigador de primera línea, una persona que ha hecho contribuciones muy significativas en la investigación en toxinas. Hizo un trabajo realmente muy destacado, tal y como esperábamos, no nos sorprendimos para nada, enfocándose en el veneno de las corales y especialmente en la coral más importante de Costa Rica, se llama Micrurus nigrocintus. Él preparó unos anticuerpos especiales que para esa época era un boom, que se preparan con herramientas biotecnológicas que se llaman anticuerpos monoclonales, y pudo obtener varios anticuerpos monoclonales contra las toxinas de este veneno, que yo creo que probablemente fueron los primeros anticuerpos en todo el mundo que se obtuvieron. Y con eso pudo determinar una serie de informaciones muy valiosas sobre cómo están hechos esos venenos, cómo los podemos tratar de neutralizar mejor y cosas desde muy básicas de cómo han evolucionado las toxinas de esos venenos hasta cosas muy aplicadas sobre cuáles antivenenos pueden ser útiles para diferentes regiones geográficas en América.
En una segunda etapa en mi vida como investigador, tuve la oportunidad de entrar en este nuevo tema de la fosfolipasa C de la bacteria Clostridium perfringens, gracias a que durante mi estadía en el Karolinska tuve como tutora a la doctora Mónica Tellestam del Centro de Microbiología y Biología Tumoral del Instituto Karolinska, y ella había trabajado por muchos años con esta toxina, con esta fosfolipasa C. Entonces fue como una oportunidad que se presentó estando allá, ¿verdad?, de abordar un nuevo tema y explorar las actividades biológicas y el mecanismo de acción de esta toxina, que es la toxina más relevante en la patogénesis de la gangrena gaseosa, ¿verdad? Esta enfermedad que algunas veces los periodistas llaman bacteria come carne. El daño que ocurre en los tejidos de los pacientes se debe al efecto tóxico de esta proteína, de esta fosfolipasa. Nació y creció en Palmira, una pequeña ciudad del departamento del Valle del Cauca, en Colombia, donde todavía reside gran parte de su familia. Realizó sus estudios secundarios en el Seminario Diocesano de Palmira y en 1982 emigró a Costa Rica siguiendo a su familia materna para iniciar sus estudios universitarios en microbiología y química clínica en la Universidad de Costa Rica. Yo tengo más de 30 años de residir en Costa Rica y más de 20 años de haberme nacionalizado costarricense. Sin embargo, yo sigo siendo colombiano, soy colombotico. El doctor Alberto Alape ha construido una carrera científica y académica muy destacada en la Universidad de Costa Rica. Es uno de los pocos investigadores que han logrado dirigir 2 unidades de investigación. En el 2008 se le nombró director del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas y una vez concluido su trabajo en ese centro, se le escogió para dirigir el Instituto Clodomiro Picado en el 2012. Yo conozco el equipo humano del CIEMIC, son investigadores de mucha trayectoria que han estado ahí desde la creación del CIEMIC, que inicialmente fue la unidad de microscopía electrónica. Y es un lugar que tiene mucho potencial, donde es un centro de una facilidad común para investigadores de toda la universidad, donde están los microscopios electrónicos, el microscopio confocal. Entonces, fue, digamos, mi primera incursión formal en la gestión universitaria. Como académico, como investigador, es un excelente científico. Como docente, yo he escuchado, he tenido la dicha de sentarme a veces en un auditorio a escuchar las clases de él y se queda uno maravillado de lo buen docente que es, lo claro que es. Durante el 2013, el gobierno de Colombia lo incluyó en la lista de los 100 colombianos más destacados en el exterior. Pues este reconocimiento me dio mucha alegría porque el gobierno colombiano se ha preocupado, digamos, por recontactar a quienes migramos y de alguna manera estimularnos, reconocernos y pues sí, fue una bonita experiencia, una bonita oportunidad de reencontrarme con mis raíces. En síntesis, los aportes de este científico han permitido un conocimiento bioquímico detallado de los venenos de 2 serpientes, así como la introducción de la inmunización con ADN para generar anticuerpos contra toxinas de venenos. Por otra parte, sus estudios de la fosfolipasa C de la bacteria Clostridium perfringens logró esclarecer aspectos fundamentales del diagnóstico de la gangrena gaseosa, a partir de los cuales se pueden generar nuevos abordajes terapéuticos para esta enfermedad. El doctor Alape es una persona que se interesa no solo por los problemas específicos relacionados con el trabajo del instituto, sino que también se interesa por problemas más generales de la sociedad
de la cultura, de la vida del país. Yo lo he visto a él participar activamente en campañas universitarias, en luchas por presupuesto, por ejemplo, en otro tipo de actividades y asuntos políticos a nivel nacional, asuntos culturales. Yo creo que es una persona con una amplitud de miras muy importante, que tiene intereses que van más allá de lo estrictamente académico. Con esta semblanza llegamos al final de nuestro programa. La próxima semana estaremos con más de la miniserie Vida y obra de científicos y científicas costarricenses. Recuerde visitar nuestro portal de Facebook para estar al tanto de la actualidad científica costarricense. Nuestro horario son los martes y domingos a las 8:30 de la noche. Hasta pronto.